tiempo. Tengo un anuncio, todos los que vayáis a ir al retiro, por favor, cuando se acabe la reunión, buscan a Beatriz, y los que aún no se han apuntado, por favor, también con Beatriz, ¿vale? Por favor, no se vayan sin pasar por Beatriz para ir al retiro. Los animamos a todos que podáis ir al retiro completo, si no el sábado, disponer ese tiempito. Anuncio número 2, nuestros niños van saliendo también, ¿vale? Y hoy predica la pastora, le damos un aplauso a la pastora. La pastora felicitas, sí, porque nuestro pastor, ya lo dirá la pastora, pero nuestro pastor está visitando la iglesia de Valencia, ¿vale, hermanos? Así que... Vale, gracias. ¿Lo pongo ahí? Gracias, Caterina. Sí, ¿alguien me puede... Benjamín, ¿me vas a hablar, Benjamín? ¿O no? Sí, un poquito porque estoy muy lejos. Me gusta estar más cerca de todo. Vale, así. Benjamín, ¿oras por mí, por favor? Sí. Bueno, Señor, gracias por este día, Padre. Queremos escuchar lo que tengas para decir hoy, Señor, y sobre todo queremos tener la conciencia de aplicar lo que vamos a escuchar, Señor. No queremos solo escuchar y luego olvidar, sino que queremos escuchar y tener en cuenta lo que tú nos quieres hablar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Gracias a todos. Bueno, qué bien que estamos aquí. Es un privilegio poder estar hoy, poder apartar los domingos, como lo vamos a ver ahora, en los textos que vamos a leer, poder apartar el domingo para alabar, para adorar, para honrar a nuestro Dios y poder estar aquí todos juntos. Bueno, Fernando sabéis que está en Valencia, ha tenido que ir a visitar a estos hermanos y estar allí con ellos, lleva allí todo el sábado, ayer con ellos, compartiendo, orando. Y hoy compartirá la palabra con la iglesia. Y bueno, a veces Fernando tiene que viajar, ya lo sabéis, y para visitar a otros hermanos, y porque así es la obra en el reino de los cielos, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar con la bendición que es cumplir los mandamientos de Dios, sus preceptos. Y os voy a poner un poquito en... No sé cuántos están leyendo este programa que hay de leer la Biblia en un año. Hemos animado a la iglesia a que os anotéis y así juntos podamos leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y bueno, con lo que nos estaba tocando leer, que es, vamos por, bueno, a veces leemos el Nuevo Testamento, otras veces el Nuevo Antiguo Testamento, vamos así de una parte para otra. Y lo que nos ha tocado leer estos días, pues bueno, son unos pasajes apasionantes, así ya, os lo digo. De verdad, os invito, os animo a los que no lo estáis leyendo, leed Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque ahí vais a encontrar, vamos a encontrar incluso, yo creo, el carácter de Dios, cómo es Dios, aunque hay un montón de capítulos que son muy difíciles de entender, pero de verdad que todo tiene un significado que cuando entiendes el significado hay que indagar, hay que buscar, claro, porque no es fácil entenderlo. Pero cuando indagas en los estudios que ya han hecho otras personas, otros hermanos, pues es de admirar, como Fernando está hablando últimamente del asombro. Te quedas asombrado de ver cómo todo tiene un significado tan simbólico y tan precioso, ¿no? Entonces hay capítulos que sí son difíciles de entender y otros que parecen un rollo tener que leer como
cómo se hacen el diseño y el diseño del templo, de las vestiduras de los sacerdotes, todo eso, ¿no? Pero todo tiene un significado que te quedas asombrado, ¿no? Entonces hoy vamos a ver los 10 mandamientos. ¿Quién hace años que no escucha hablar de los 10 mandamientos? ¿No sabemos los 10 mandamientos? Pues muchos, yo creo que sí, yo creo que la mayoría no sabemos los 10 mandamientos. Bien porque hayas ido a misa y te los han enseñado en la Iglesia Católica, o bien porque los hemos aprendido aquí. Pero quiero poneros en situación. Dios escogió al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y le dio una promesa, y es que le iba a dar un territorio que ellos tenían que conseguir y conquistar, eliminando a mucha de esa gente. Y Dios, cuando tú lo lees y con la mente de hoy día no se puede leer eso. Tú tienes que leer la mente creyendo que Dios es bueno y creyendo que todos los mandamientos, los preceptos, las leyes, los estatutos que puso Dios, que aunque a veces parecieran duros, Dios tenía un propósito con mandar estas leyes. Tú ten fe en Dios, que Él es bueno. Cada vez que leas algo que no lo entiendas. Pero os advierto, no se puede leer el Antiguo Testamento con la mente de hoy. Tienes que leerlo con la mente de la fe. Pero es más, fíjate, todo está cumplido con Cristo Jesús. Así que si no entiendes el Antiguo Testamento, tú cuando lees las parábolas, los consejos de Cristo, las enseñanzas de Jesús, ponte en la mente que se está cumpliendo el Antiguo Testamento, se está cumpliendo la ley que Dios le dio al pueblo de Moisés. Porque dice en la palabra que Jesús, luego lo leeremos, cumplió todo a la perfección. Lo más difícil, lo más imposible para el ser humano lo cumplió Jesús. Así que si no entiendes todas las leyes, tú trata de entender a Jesús, los mensajes de Jesús. Ya verás cómo vas a poder entender las leyes del Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Dios les promete y Dios les da una serie de leyes, una serie de preceptos. Y esas leyes había que cumplirlas, había que observarlas, había que mirarlas con detenimiento y las tenían que cumplir de forma obligatoria. Si no se cumplían de forma obligatoria, había unas consecuencias. Y esas consecuencias a veces eran duras, pero Dios les advertía. Y antes de castigar, Dios advierte, porque Dios es un Dios que sabe hacer las cosas y sabe educar mejor que nadie, mejor que ninguno de nosotros. Dios sabe educar. Entonces también incluso de la forma que Dios trataba al pueblo de Israel y de las formas que Jesús hablaba, podemos aprender también a ser padres y madres, ¿no? Entonces Dios les saca de Egipto, ellos eran un pueblo esclavo, vivían en esclavitud, y Dios les saca de allí y ellos tienen que atravesar por el desierto hasta llegar a la tierra donde ellos realmente se tienen que poner a pelear para conquistarla. Pero Dios les promete que Él iría con ellos. Y el texto que dice, Alba, ¿me lo puedes poner? El que dice, iré delante de ti. ¿Sabes cuál es? ¿Lo tienes? Es de los últimos que te di. Una de las cosas que les dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré. Los 10 mandamientos luego se los vuelve a repetir muchas veces. Y los 10 mandamientos, luego a lo largo de las escrituras que estamos leyendo ahora, se van desarrollando y Dios se detiene minuciosamente en cada uno de ellos.
Pero los 10 mandamientos es como si fuera el resumen de todo lo que Dios después le va a ir enseñando al pueblo de Israel. Eran unas leyes justas, eran unas leyes estrictas. ¿Pero por qué? Porque hay que ser estricto en algunas cosas y muy radicales para que no cayeran en los mismos males que habían caído todas las naciones que Dios les había dicho que tenían que eliminar. Había otras que no, pero algunas sí. Pero Dios les promete que iría con ellos, ¿no? Y otra cosa que les dice es: os he escogido, pero quiero que seáis santos. Y estas leyes también os van a ayudar. Quiero que seáis santos porque yo soy santo. ¿Vosotros pensáis que la santidad hoy día es posible? Podéis pensar, este mundo hoy es tan difícil, tan complicado, que eso es imposible. Pero ya llegaremos allí, porque esa es la labor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ya llegaremos a eso. Sed santos, porque yo soy santo. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y para eso tenemos al Señor, ¿no? Y para eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos santifica y el que nos ayuda. Pero les dice, sed santos, que es apartado. Y además les dice, yo os he apartado, yo os he apartado. Y no porque seáis un pueblo mayor, sois un pueblo insignificante. Así que se lo dice, el Señor, porque a veces necesitamos que el Señor nos diga la verdad acerca de nosotros mismos. Porque nosotros mismos a veces o caemos en los extremos, o pensamos que no somos nada, que no valemos nada, que nos lamentamos, o caemos en el extremo de creernos superiores cuando juzgamos, cuando hablamos mal, ahí nos creemos superiores, ¿no? Pero entonces a veces Dios nos tiene que decir realmente quiénes somos, para nuestro bien. Y les dice en uno de los textos más adelante, lo leeréis, les dice, vosotros sois un pueblo insignificante, no penséis que yo os he escogido porque seáis buenos, santos, impecables, no. Sois un pueblo insignificante, pero yo os he amado. Y por eso os he escogido. Y yo amo al que yo amo. Y ahí no podemos discutir con Dios, a Dios no hay que discutir con Él, simplemente hay que creer y hay que confiar. Entonces Dios les escoge a ellos, pero les dice, pero sed santos. Todas las leyes que el Señor les da reflejan el carácter de Dios. Y si nosotros con su ayuda lo cumplimos, estamos reflejando también quién es nuestro Padre Celestial. Pero si decimos una cosa y hacemos otra, las personas, a través de nosotros, se hacen una imagen de quién puede ser Dios. Entonces, nosotros tenemos que reflejar quién es nuestro Padre Celestial, aunque cometamos errores, por supuesto. Pero lo que Dios pide de nosotros es que procuremos con todo nuestro ser cumplir sus mandamientos. Bien, Dios les promete que irá delante de ellos. Dice, iré delante de ti y te llevaré a la tierra, y les habla de todos esos pueblos a los que ellos tenían que eliminar. Y son los heteos. Un día un hermano nos dijo, todos los que acaban en feo. Todos los que acaban en... Porque eran muy feos realmente. El heteo, el fereceo, el cananeo, el heveo, el jebuseo, a los cuales yo haré destruir, porque eran unas naciones. Fíjate, es que Dios hasta les mandaba, no voy a poder leer todas las leyes porque es imposible, entonces voy a mencionar algunas cositas que a mí estas semanas han tocado a mi corazón, ¿no? Dios les advierte, por favor, guárdate de hacer alianza con esos pueblos, con los moradores de esa tierra, porque eran gente que tenían costumbres abominables y hacían atrocidades con sus propios hijos y con sus propias hijas. Y había una perversión sexual imponente, ¿no?, en todos estos pueblos. Y lo peor es que a sus hijos y a sus hijas les entregaban a la prostitución y los quemaban a sus hijos, a Moloc, ¿no? Entonces Dios decía, si vosotros hacéis alianza con ellos, les imponía que no se casaran con gentes
que no fueran del pueblo de Israel, que no amaran a Dios. Porque decía, es que si lo hacéis, al final, esas costumbres malvadas las acabaréis integrando, las acabaréis adaptándoos a ellas, y poco a poco se va perdiendo la conciencia, la sensibilidad, y se normalizan. Y es lo que nos pasa hoy día también, cómo se normalizan las costumbres de esta sociedad. Y es más, ahora veremos más adelante, ¿no?, cuando habla de la maldición que se heredan, que va sobre la segunda, la tercera generación, todo esto. En realidad lo que está diciendo es que cuando en una familia se normaliza, se comete un pecado y se normaliza, eso es lo que ven nuestros hijos. Y por repetición lo incorporan y lo harán. Y lo harán, y lo harán, y lo harán todas las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que no a algo, que no extendamos la mano, que no hagamos algo, dice, y lo vamos a leer, cuando lo cometemos, si es una impureza sexual, si es otras cosas que veremos, dice la palabra que se contamina la tierra. Y que por esa causa, en otros tiempos antiguos, la tierra dice que vomitó a sus moradores. Yo me pregunto qué significará eso de vomitar a los moradores, porque la tierra se cansa de la maldad. Y de hecho hay un texto que dice que la tierra gime esperando la redención, porque se contamina con la prostitución, se contamina con la impureza sexual, se contamina con el robo, con el hurto, con todo lo que vamos a ver aquí, con la injusticia. Cuando cometemos injusticia, como ahora vamos a ver, se contamina. Por eso tenemos que tener cuidado cómo vivimos. Claro que es imposible ser perfectos, sí, pero nosotros tenemos que procurar y tener estas leyes con un temor de Dios y decir, Señor, yo lo quiero cumplir, yo lo voy a procurar día a día y voy a aborrecer las cosas que tú aborreces. Por eso, si no hay temor de Dios en nuestras vidas, que eso es lo primero que tenemos que tener, temor de Dios. Porque si no temo, entonces lo voy a hacer, lo que sea, voy a mentir, voy a ser injusta, voy a tratar mal a cualquier persona, voy a tratar mal a las personas de mi casa, de mi familia, porque no tengo temor de Dios. Pero si tengo temor de Dios, ese temor nos va a guardar. Nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a ayudar a ser otro tipo de personas. Pero hay que tener temor a Dios. Y eso se lo puedes pedir. Vamos a pedírselo. Pídele a Dios temor. Me acuerdo un día Benjamín dijo algo de, yo leo la Biblia, no sé si os acordáis, bueno, Benjamín, perdona que te mencione, me acaba de venir a la mente. Yo antes leía la Biblia y me aburría, pero empecé a pedirle a Dios, Señor, ayúdame, que no me aburra, que me transmita, ¿no? Algo así, ¿no? Que me transmita algo, que cámbiame, tal. Y él decía, pide. Y pidámosle, Señor, que no me aburra la Biblia, que me apasione, que me salte, que sea como digo yo siempre, yo lo repito y lo repito, que sea como una espada, que sea como fuego, que sea como martillo, porque es la que nos transforma. Porque no podemos nosotros, es la palabra de Dios. Pero entonces con ese temor de Dios y decirle, Señor, haz el milagro que cuando yo lo lea, tanto aborrezca lo que ahí pones, que tú me transformes. Porque el cambio lo hace Dios. El Señor solo pide que nosotros nos esforcemos. ¿Imposible? No, ya lo veremos. Bien. Vamos a poner los 10 mandamientos. Alba, por favor, y vamos a leerlos. Y algunos de ellos me extenderé un poquito como tratando de desarrollar lo que estos libros que estamos leyendo desarrolla con más detenimiento y con mucha pulcritud, con mucha exactitud que se detiene. ¿Está ahí ya? Esperad, voy a estar como ya sabéis que estoy yo, unas gafas, las otras. Luego le dio al pueblo las siguientes instrucciones.
Vamos, ya quisiera nuestro gobierno y los gobiernos del mundo tener estas instrucciones. Qué bien nos iría en la economía, porque si Dios tiene algo es que tiene una justicia social que no la tiene nadie, aunque de la justicia social se apropian algunos partidos políticos. No, el primero en justicia social fue Dios y el que nos enseñó. Por eso es tan bueno que nosotros aprendamos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Nosotros tenemos que cuidarnos, como Fernando nos dice muchas veces, de los ídolos, de idolatrar a las personas, ni siquiera a los que tienen una responsabilidad en la iglesia. Nadie tiene que idolatrar a nadie, sino solo a Dios. Dice, no te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, el corazón a otros dioses. ¿Qué ídolos tenemos? ¿No? Como muchas veces escuchamos en los domingos, ¿no? ¿Qué ídolos tenemos? ¿Qué hay cosas que nos roban más el corazón que a Dios? Que, pues esos son los ídolos de hoy día, no son los ídolos de el santo, la virgen, ¿qué va? Eso ya no es, son otros ídolos que nosotros... ¿A qué le das más prioridad? ¿Qué cosas le dedicamos mucho más tiempo? Que al menos ese rato de estar con Dios todos los días, leer su palabra y un ratito de hablar con Dios. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Esto es lo que os estaba diciendo. Las cosas que nosotros hacemos afectan a los demás, aunque digamos, no, mi casa es mía y yo en mi casa hago lo que quiero. Pues mal. Si Cristo te ha salvado, tu casa es de Dios, tu casa es del Señor. Y eso ahí tenemos que tener un temor de Dios. Cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra casa, no podemos decir, el miércoles Fernando dijo una cosa en la oración que me tocó el corazón y se me quedó aquí. No podemos decir que mi casa es de mi propiedad. No, mi casa es del Señor. Por lo tanto, yo no puedo decir lo que quiero, yo no puedo maltratar a nadie, yo no puedo... pues decir que yo cuando cierro la puerta de mi casa hago lo que quiero, es mi casa y nadie se mete en mi casa. No, eso no. Si quieres que el Señor sea el Señor de tu vida, el Señor Jesús tiene que estar sentado en la mesa. Tiene que estar sentado tiene que estar en nuestro lado cuando hagamos lo que hagamos dentro de nuestro hogar. Y tenemos que tener temor de Dios para saber tratar a nuestro prójimo, que el más prójimo nuestro es o nuestra esposa, o nuestro esposo, o nuestros hijos, ¿no? Y luego la familia extensa y, por supuesto, la iglesia. No podemos decir que puedo hacer lo que yo quiero. Porque todo lo que hagamos, como hemos dicho, va a repercutir a los que están más cerca de nosotros. Pero es más, fíjate, si somos hermanos en Cristo, nos afecta a toda la iglesia cualquier mal que nosotros podamos hacer. Y contamina el resto, ¿vale? Por eso dice, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, a no ser, porque hay casos, bueno, yo ya sabéis que tengo una cuñada, la esposa del pastor Fernando, que ella es psicólogo clínico y entonces yo hablo mucho con ella y ella me cuenta familias desestructuradas de alcohol, de droga. Los hijos o las hijas continúan con la misma herencia, pero a veces se dan casos de una persona que se levanta y dice, no, yo no voy a seguir el mismo ejemplo que he visto en mi casa. No es lo habitual, pero pasa, porque al final los que tenemos que tomar las decisiones de cambiar de vida somos nosotros. Y no podemos echar la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos y las generaciones anteriores, sino que luego cada uno, dice la Biblia, morirá por su pecado. Los padres no morirán por los pecados de los hijos. Y dice la palabra también. Y esto lo dice en el Antiguo Testamento. Este texto me encanta, porque dice, los padres no morirán por los pecados de los hijos.
y los hijos tampoco morirán por los pecados de los padres. Quiere decir que en Cristo hay libertad y nadie tiene por qué heredar en Cristo ningún tipo de maldición ni ningún tipo de heredad que sea mala, no conveniente o de pecado, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Vale? Porque en Cristo llevó en la cruz del Calvario toda y Él se hizo maldición. Por lo tanto, hay libertad en Cristo Jesús, ¿vale? Pero bueno, luego redundaremos en la libertad de Cristo. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Así que hay bendición sobre los que... Y eso lo transmitimos también. Tu casa en orden, tu casa que ama a Cristo, tu casa que tiene el señorío de Cristo, eso lo vas a transmitir. Y lo vas a transmitir ya no solo a tu familia, sino por donde quiera que vayamos. Entonces, vamos a continuar con los mandamientos. A ver, ¿estos cuáles son? No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Es decir, como decíamos antiguamente, no nombrarás, el nombre de... eso, a ver, dilo, Sandra. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Creo que tenemos que tener, y lo tenemos que recuperar, más respeto por el nombre del Señor, por el carácter del Señor, más respeto y no usar el nombre como lo han usado en otras épocas de la historia, justificando matanzas, justificando guerras o lo que quiera que sea, ¿no? En el nombre de Dios a veces se cometen muchas cosas incorrectas y se usa el nombre de Dios. Y cuando digas... Bueno, esto es una cosa mía, por favor, que nadie se sienta mal por esto que voy a decir, ¿no? Yo respeto todo, pero a mí me gusta cuando yo digo que Dios te bendiga, yo no lo digo de rutina. No, a mí me gusta decirlo de verdad, cuando lo digo, que mi cabeza sepa muy bien que lo está diciendo de corazón. Y no, porque entonces, ale, ya... Y encima ponemos abreviaturas. Ya, vamos, ya... Porque ya para no repetirlo tanto, ya pongo abreviatura. DTB, Ale, que Dios te bendiga. Con una abreviatura. Porque decirlo todo es muy largo. Pues no. Pues entonces prefiero no decirlo. Porque también es el nombre de Dios en vano. Así que si es muy largo para ti, no lo digas. Y si lo quieres decir, dilo de corazón. Porque quieres bendecir al hermano o a la hermana. ¿Vale? Entonces, vale, venga, seguimos. Como veis estos... A ver, que vea sí, el dibujito, ¿no? Mirad lo que pone ahí, ¿no? Y bueno, ya cuando oyes por la calle, te dan ganas de decirle a la persona, por favor, no digas eso. Pues que hay personas que dicen insultos. Yo digo, Dios mío, Señor, no se lo tengas en cuenta, pero yo pensé que eso era muy antiguo, pero a veces lo oigo, ¿no? Entonces, eso es muy grave, es muy grave. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ponlo en el antiguo ese que se ve como la casita que está toda la familia, ese, ¿vale? Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Santo, apartado para el Señor, apartado para venir a la iglesia, porque en la iglesia nos unimos con los hermanos, cantamos, adoramos a Dios. Con esto le estamos diciendo, Señor, yo te respeto, Señor, yo te honro y yo tengo en cuenta tus mandamientos y vengo. Y yo cuando veo a las personas los domingos que vengo, y a veces, no siempre, no, pero a veces ya el sábado me voy preparando todo, porque quiero el domingo venir bien y voy preparando todo y hago la comida para que el domingo así yo estar tranquila porque quiero
estar ahí, abrazo abierto, corazón abierto para el Señor, para dedicarle a Él el día. Guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Entonces, por lo menos el domingo, démoselo al Señor. Vamos a continuar, Alba, con lo que viene después. Mirad, al descanso el Señor le daba mucha importancia. En estas leyes que leemos, era obligatorio que descansaran todo el mundo de la casa, incluso si había esclavos, porque era un tiempo en lo que la gente compraba personas y vivían en la casa. Pero el pueblo de Israel estaba obligado, bueno, no te digo nada, con el trato correcto que le tenían que dar a esas personas. O sea, eso era tremendo. Pero estaba obligado a que descansara ahí todo el mundo. Era obligado. Que descansara el siervo, la sierva, el hombre, la mujer, los animales. Hasta era obligatorio que se le diera descanso a los animales. En el día séptimo, Dios en el descanso tiene también un cuidado especial de nosotros y un cuidado especial, fíjate, hasta de los animales, ¿no? Y bueno, pues nada más en cuanto a esto, que se me ha olvidado. Bueno, pero que Dios tenía... Sí, una cosa que quería decir interesante, que Dios también se ocupaba de las mujeres, de las parturientas. Es que es increíble. Es que las leyes de Dios abarcaban todas las necesidades del ser humano. Y entonces a las parturientas tenían como, me parece que eran 40 días de cuarentena, que estuvieran apartadas, que estuvieran en descanso. Y claro, tú lo lees y te parece que es una cosa rígida, pero en realidad lo que Dios estaba buscando es que se recuperaran físicamente, que se dedicaran a su bebé y que se repusieran. O sea que el descanso es necesario y el descanso es bueno. Y si tú quieres trabajar tal día porque gano 200 euros más, pues no, mira, déjalo, es mejor el descanso. Dice la palabra, más vale un puñado lleno con descanso que 2 puñados llenos de aflicción y trabajo. Entonces es mejor tener uno solo que 2. Así que, bueno, si te sirve de algo, yo ahí lo dejo, como dicen ahora. Vale, sigamos con los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, bueno, esto ya no hay mucho más que decir, sino que hay que honrar a los padres y también dice, en el desarrollo de la ley, también dice que honres las canas, ¿no? Y que te levantes incluso, o sea, que se tenga un respeto, ¿no? Porque sí que me doy cuenta yo que con el tiempo, con los años, podemos llegar a menospreciar a las personas mayores, pues porque en algunas cosas incluso se vuelven como niños, ¿no? Como niños pequeños. Y entonces el Señor, ahora que yo, bueno, es lo que yo estoy haciendo ahora, una de las áreas, pues me doy cuenta y el Señor me habla en cuanto a esto. Y me doy cuenta y digo, Señor, ayúdame, Padre, porque es verdad que sin darnos cuenta a veces a los mayores que deberíamos honrarles y cuidar mucho lo que decimos, cómo lo decimos. Y los que vosotros cuidáis a mayores, que hay muchos de aquí, ¿no? Que cuidáis a personas mayores, pues os dais cuenta. Y el temor que hay que tener, ¿no? Los que trabajáis con mayores y a nuestros padres, ¿no? Y a nuestras madres. Tener respeto, aunque veamos que a veces tienen cosas como niños o su deterioro. Bueno, ahí queda. A mí me duele en el corazón ver fallos que tengo y que el Señor me decía, cuídate, que tú eres santa. No porque sea buena, ¿eh? No, aquí el pueblo de Dios ya es santo, ¿vale? O sea, aquí cuando digo que eres santa, todos lo somos. Que eres apartada. Cuídate, ¿no? Así que bueno, la verdad que cuando lees todas estas leyes, Dios mío, caes en tantas faltas. Al leerlas, yo cuando lo leía decía, Señor, menos mal que tú ya lo has pagado todo
y que has pagado por todo y lo has cumplido todo, porque es que qué difícil es poder cumplir todo. Pero la sangre de Cristo, ya veréis ahora, nos queda lo mejor por leer. Vale. Y seguimos, venga, con los mandamientos. Vale. Dice, no cometas asesinato. En las leyes es tremendo cómo habla de cómo tienes que tratar a tu prójimo. Es buenísimo, de verdad. Yo os animo a que leáis estos libros porque son interesantes y te toca el corazón tremendamente, porque vemos que fallamos mucho, pero hay que tener en consideración, porque Cristo tuvo en consideración la ley. Y entonces habla, desarrollando todo esto, el falso rumor. Dice, no admitirás falso rumor. Tenían que hacer bien a su prójimo. Si tenías algún enemigo, eso no contaba. Si tú veías que el animal de tu enemigo se había caído o se había herido, tú tenías que cuidarlo y llevárselo a su dueño. Es decir, que no se admitía, tenías que convertirte en amar a tu prójimo. Y también en sus leyes, aunque aquí no está tan especificado, ¿no? Pero no quiero que se me olvide, habla de la generosidad. El pueblo de Israel tenía que llevar en lo más íntegro de su corazón la generosidad. Y por ejemplo, el 7º año que sembraban la tierra, el 7º año no podían recoger nada. Tenían que confiar en Dios, en que Dios iba a proveer. ¿Y sabéis lo que tenían que hacer ese 7º año? Tenían que dejárselo a los pobres de la tierra y a las bestias del campo, a los animales, para que tuvieran que comer. O sea que Dios se preocupaba tremendamente de las personas más vulnerables. Y hay un texto que dice, y también lo voy a leer porque no quiero que se me olvide, en cuanto al trato del prójimo, ¿no? Porque estamos en el asesinato, ¿no? Hemos leído Sí, ¿verdad? Eso es. Pues por eso me voy a extender un poquito en cuanto al trato al prójimo. Dice un texto específicamente, dice, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, no angustiarás a la viuda, ni al huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Es decir, que ante el maltrato, Dios escuchaba el clamor de las personas que eran afligidas o que podían afligirles y que eran vulnerables. Entonces Dios tenía un especial cuidado y tenemos que tener esa confianza, que si alguno de nosotros podemos sufrir algún tipo de menosprecio, maltrato, ve al Señor y díselo al Señor. No busques venganza, sino ve al Señor y díselo al Señor, porque el Señor ve el clamor. El Señor ve el dolor del corazón y Él es el que nos tiene que cuidar. Hablaba contra la usura. Tú no podías, si tú prestabas algo, tú no podías pedir intereses. No podías, estaba prohibido en el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel no podía buscar su propio beneficio ni su propio interés, sino que tenía que pensar en el beneficio de su prójimo y en el interés también de su prójimo. Y Dios decía que así le iba a dar abundancia, o sea que no iba a escatimar, ¿no? Luego hay leyes en cuanto a la higiene, leyes sanitarias, leyes hasta de la dieta, de qué animales eran buenos para comer, de qué animales eran malos porque te podían transmitir enfermedades. O sea que Dios es tan completo en cuanto a todas las necesidades que tenía el ser humano, por eso que era un gobierno tan bueno, tan excelente, ¿no? El gobierno del reino de Dios. Había leyes sanitarias en cómo tenían que tratar la lepra, las enfermedades de la piel, para que no fueran contagiados. Entonces Dios es que les prevenía de todo, hasta para no ser contagiados en una plaga y que murieran miles y miles y miles de personas, ¿no? Sino que Dios les enseñaba. Justicia social, hasta era obligatorio tener balanzas justas
y medidas justas tendréis. Es decir, que nadie podía engañar en la balanza, en el peso, ¿no? Medio kilo de carne tenía que ser medio kilo de carne justa, ¿eh? Si no, Dios lo veía y Dios lo iba a tener en cuenta. Fijaos. Pero claro, tú imagínate en Mercadona, si no los dueños de o Ahorramás o cualquier supermercado o cualquier centro comercial o mercadito, si la persona no tiene temor de Dios, pues ¿qué le va a importar? 20 gramitos para aquí, 20 gramitos allá, 20 gramitos allá, está robando, ¿no? Como antes hablamos de... Bien, pues la justicia, la higiene. Una cosa muy importante, ayer se trató aquí el tema ayer hubo aquí un taller, vino Glenda y habló sobre a ver, por favor, que alguien lo diga. ¿De qué se habló ayer aquí? Dilo alto, por favor, Bea. Dilo alto, ponte de pie, por favor, y dilo. Prevención de abuso sexual e infantil. Hay que estar advertidos, y la Biblia ya lo advierte, de la impureza sexual. Cuando habla de todos esos capítulos que yo, fíjate, hasta he leído un montón de veces esto, muchísimas veces. Pero esta semana, comentándolo con Fernando, hay un capítulo larguísimo que está hablando de la impureza sexual. Y perdonad que, bueno, lo voy a decir claro, ayer fue clarísimo cómo habló Glenda, ¿no? De cómo hay que cuidarse y cómo nuestros niños y cómo todos tienen que estar advertidos y saber cómo protegerse, ¿no? del abuso sexual. Y aquí la Biblia ya dice un montón de cosas, pero hay una cosa, hay algo que habla de la desnudez. Habla un montón sobre no verás la desnudez de este, del otro, del más allá, yo qué sé, dice un montón específicamente que no debes ver la desnudez, ¿no? Y entonces Fernando y yo decíamos, desde luego es que era como que Dios prevenía al pueblo para que estuviera, pero lejos, 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 pero muy lejos, con tanto cuidado, para que el pueblo de Dios no cayera ni en el incesto, ni en el abuso sexual, ni en la pederastia, ni en nada, ni en nada. Por eso, en algunas cosas, estas leyes son tan radicales y nosotros tenemos que ser radicales. Porque en esa radicalidad Dios nos va a ayudar a tenerlo todo eso muy lejos. Porque esas cosas pasan y pasan y pasan y todos los días. Entonces uno tiene que estar bien advertido. Y ayer Glenda, que es psicopedagoga y que trata estos asuntos con abusos, con abusos de la familia, abusos, como os he dicho, todo este tipo de inmoralidad, que por eso se tenían que apartar de esos pueblos, el pueblo de Israel, ayer nos advertía. Entonces nosotros tenemos que estar bien advertidos y alejarnos, pero bien, bien. Y cuidar mucho de no entre en nuestras casas ningún tipo de inmoralidad sexual. Mucho cuidado, porque como dice, se contamina la tierra. Contaminamos nuestra familia, contaminamos a nuestros hijos y contaminamos a nuestra iglesia y contaminamos la tierra, se contamina. Entonces, el temor de Dios tiene que venir a nosotros y tenemos que luchar. Mira, dice también, hay un texto que dice, no quitaré vuestros enemigos todos de una vez. Dice, porque si los quito a todos vuestros enemigos de una vez, las fieras del campo se aumentarán contra vosotros. Dice, entonces poquito a poco iré quitando vuestros enemigos. ¿Qué quiere decir también esto? Aparte de varias cosas, es que Dios también quiere vernos luchar. Y no nos lo quita todo así. Si quiere, sí, ¿eh? Hay cosas que nos las puede quitar así, milagrosamente. ¡Pum! Milagrosamente. Pero hay otras cosas que quiere que luches tú y que tú lo venzas con su ayuda. Aunque tengas que darte de cabezazos contra el suelo pidiéndole perdón al Señor, aunque te tengas que humillar todos los días, aunque Dios quiere vernos luchar contra los enemigos y vernos luchar en la tierra y conquistar la tierra que Él nos ha dado.
que están los amorreos, que están los geteos, todo tipo de pecado estaba allí en esa tierra. Y ellos lo tenían que eliminar con la ayuda de Dios. Contaban con la ayuda de Dios. Entonces, así nosotros tenemos que tratar de luchar, porque si Dios quiere, te lo quita. De hecho, cuando nos hemos convertido radicalmente, el Señor nos quitó un montón de cosas radicalmente y nos convertimos en unas nuevas personas. Pero sin embargo, con el tiempo, hemos tenido que seguir luchando con nuestro yo, con nuestro ego, con nuestro interior y con todas las tentaciones que esta vida nos ha puesto delante. Dios ha querido que sigamos luchando y todo no nos lo quiere quitar Él para que aprendamos la lucha y la guerra espiritual. Pero ya, mira, termino, quiero pasar y acabar con esto. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, ya lo he dicho, pesas falsas, abomino yo, dice la palabra, pesas falsas abomino yo, ¿no? Adiós, las que os tenéis que ir. Feliz domingo. No des falso testimonio contra tu prójimo. Hablaba muy claramente la palabra de no maldecir a los jueces, no maldecir a los príncipes y ser verdaderos en un juicio, no ser falsos ni decir falsedades en los juicios. Todo eso también lo desarrolla las leyes, ¿no? Y acabamos con este que quiero pasar a lo mejor. No codicies la casa de tu prójimo. No te compares con nadie. Alégrate con lo que tienes. Que no te importe. No luches porque si el vecino tiene tal cosa, yo también. Yo también lo quiero. He visto tal, corro y rápido me lo compro porque yo también. No. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo. Ella está hablando del adulterio, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa. Nos tenemos que contentar. Y no te compares con los impíos, dice la Biblia. Porque a veces vemos a una persona que no es creyente y es poderosa, rica, lo tiene todo. Y dices tú, Señor, ¿cómo es que? No te compares, como dice David. No te compares. Dices, porque David dice, tú no sabes cuál será el final. Tú alégrate con lo que tienes, dale gracias a Dios con lo que tienes, que Dios quiere la prosperidad para ti y el bien para ti, ¿no? Porque, dice, cuando ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fue, ya está, nada más, se acabó. Con los mandamientos. Bueno, esto es algo muy resumido de lo que hemos estado mirando. Decía también estos textos que hay uno que quiero que es el que tenemos, creo que el de Levítico 18, ¿verdad que sí? Alba, lo tenemos, 3:5, ese lo quiero leer. Decía uno de los textos, y muchos que los repite muchas veces, que el obedecer todas estas leyes tenían una gran bendición. Y además Dios les prometía que llovería en su tiempo, que habría abundancia de bienes, que la tierra daría su fruto, que Dios les ayudaría a tener paz, que Dios eliminaría sus enemigos, que Dios les daría salud, que eliminaría muchas enfermedades que tenían otros pueblos. Y Dios sobre todo les prometía que estaría con ellos, en medio de ellos, y que andaría con ellos. Pensar y creer que Dios anda con nosotros, eso es lo más grande que nosotros podemos tener, ¿no? Y dice este texto, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os introduzco, ni mis ordenanzas andaréis. Esto quiero que centrarnos. Esto es, desde aquí. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Vivirá.
Es decir, que haciendo y cumpliendo esto, os lo digo con toda la alegría del mundo porque es así. Porque es maravilloso obedecer a Dios. No es una cosa pesadísima. No, claro, si lo hacemos como que rollo, que aburrimiento, pues eso es lo que te va a venir. Pero si tú pones tu corazón detenidamente y le pides a Dios que te ayude a amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como dice aquí. Y Jesús, fíjate, le añade más. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba aquí, pero como que Jesús le dio una definición bien clara. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice que vino, Juan 10:10. Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si nosotros queremos otro Señor que no sea Dios, que no sea el Señor, eso sí que da miedo. El ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso sí que me da miedo. Pero a Dios le temo, pero para bien. Dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por favor, piensa, ¿qué sería para ti tener otra traducción dice, mi propósito, el de Jesús, es darles una vida plena y abundante. Tú piénsalo, ¿qué sería para ti si yo te pregunto, qué sería para ti tener una vida plena y abundante? He venido para que tengan vida y vida en abundancia, una vida plena, una vida abundante. Porque Cristo, como os dije antes, ya lo cumplió todo. Todo. Dijo que ni una jota, ni una tilde pasarían de la ley sin que Él lo cumpliera todo. Y como os he dicho, es posible vivir en santidad. Para mí no es posible, para mí es muy difícil, es imposible. Pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha vivido todo. Y porque Cristo lo vivió todo en santidad. Y mirad una cosa, en la cruz de Cristo, ahí tenemos una, ahí tenemos otra. Él clavó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A través de la sangre de Cristo nosotros somos limpios. Y nosotros, Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Entonces lo único que nosotros tenemos que es no hacer vana la cruz de Cristo. Es posible vivir en santidad hoy día. Y si yo no me lo creo, es que estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Pero mirad, por muy mal que esté este mundo, por muchas caídas que nosotros vemos alrededor, esta semana sobre todo hemos tenido que hablar, Fernando y yo, no de nadie de aquí, por favor, porque no quiero que nadie piense nada. Pero cuando tenemos que tratar cosas de caídas que vemos dentro de la iglesia, nos entra mucha tristeza, incluso desaliento. Y yo me acuerdo que la semana pasada enseguida el Espíritu Santo me levantó, pero me desanimé y dije, Señor, qué difícil este mundo, es que lo está poniendo demasiado difícil. Este mundo lo está poniendo muy difícil, hay demasiadas tinieblas, Europa está caído, nuestro país está caído, todo el mundo se ha alejado de Dios en España, en Europa. Y cuando te viene esa tristeza que dices, es que cómo nuestros hijos se van a poder mantener firmes, cómo nuestros nietos se van a poder mantener en los caminos de Dios. Y si todo eso lo ves y lo piensas, tú dices, es muy difícil. Pero enseguida el Espíritu Santo me levantó y recordé. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para siempre. No solo una vez, sino que ha muerto en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es poderosa hasta el final de nuestras vidas. Hasta el final de nuestras vidas. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, a tu derecha o a tu izquierda. La cruz de Cristo no es vana. La cruz de Cristo
El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es para todas las edades, es para todos los tiempos. Y mientras tú, yo, nos mantengamos en obediencia, el Señor nos ayudará a vivir en santidad. A vivir en santidad. Y a que mi matrimonio dure toda la vida, como el que visteis la semana pasada de 39 años y de los que muchos hay aquí que aún más tiempo que nosotros. Y que tus hijos se casen y tengan hijos y que mirad, acuérdate que cumplir los mandamientos de Dios, cuando tienes una tentación, acuérdate y di, si yo obedezco, va a haber bendición sobre mi vida. Y Dios te va a ayudar y Dios va a estar contigo. Así que mira, esta es la buena noticia. Que la cruz de Cristo es para todos los tiempos. Pero mira, el mismo Jesús dice que en los últimos tiempos habría tanta maldad que Él tendría que venir porque si no incluso nadie quedaría salvo. Esa palabra, lo que nos tiene que causar en nosotros es temor de Dios. Y decirse, yo tengo que guardar mi salvación hasta el último aliento de mi vida. Ese texto no se puede cumplir en mí, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en mis nietos, ni en mi iglesia. Porque la cruz de Cristo es hasta el final de los tiempos y la sangre de Cristo es hasta el final de los tiempos. Y si Cristo pudo y venció al mundo, yo podré vencer al mundo, pero no en mis fuerzas, sino si Cristo crece en mi vida, si Cristo crece en mi familia, si Cristo se sienta en mi casa y yo le pongo ahí como el primero en mi vida. Así es como yo podré vencer las tentaciones y el pecado, con Cristo. Porque el único que ha podido vencer al mundo es Cristo. No hay ser humano en esta vida y en esta tierra que pueda vencer el pecado y las tentaciones y todas estas cosas que hemos leído aquí, ¿no? Que son tan aborrecibles como un pecado sexual, el maltrato, el mirar con desprecio, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? Que no, ahora no lo voy a repetir. Entonces, esa es la buena noticia. Y yo no me debo conformar con menos, porque si yo me conformo con menos, que este mundo me va a vencer, estoy haciendo vano el sacrificio de Jesús. Estoy diciendo, Señor, no has hecho lo suficiente. Jesús, con tu sacrificio, con que te escupieron, que te maldijeron, que no se avergonzó en la cruz del Calvario, sino que dice la palabra que levantó su rostro como un pedernal. No se avergonzó porque Él no había hecho nada malo, aunque murió desnudo. Pero Él no se avergonzó porque Él fue intachable hasta que perdió el aliento. Y luego resucitó al tercer día. Y eso me habla de que hay una herencia para el pueblo de Dios. Y nosotros nos tenemos que apropiar de la herencia de Cristo Jesús. Él dijo, mayores cosas vosotros haréis. Nosotros, sí. La iglesia dice que mayores cosas haréis. Y eso lo prometió Cristo. Entonces, iglesia, no nos podemos conformar con menos. Tenemos que luchar para heredar las bendiciones de Cristo Jesús y para mantenernos en obediencia. Caiga quien caiga. Y si alguien querido cae, y si alguien querido, amado, cercano, ves con el paso del tiempo, y también nos alegramos con el paso del tiempo cuando vemos noticias de gente que se ha hecho mayor y ha muerto en el Señor, y gente que se ha hecho mayor que no nos desalentemos. Recordemos que la cruz de Cristo está vigente y la sangre de Cristo y la resurrección de Cristo. Y si todavía nos queda mucho, ya acabó. Y nos queda mucho por ver, porque dice la palabra que cosa que ojo no vio, ni oído nunca oyó, son las cosas que yo tengo preparadas para los que me aman. Así que todavía hay cosas por ver y cosas nuevas por oír. Estemos atentos, porque el Espíritu Santo es el primero que quiere que demos ese salto y que podamos ver y oír cosas. Y no nos quedemos en la orilla. Después de tantos años en el Señor, muchos de nosotros, te vas a quedar en la orilla
viendo las bendiciones de Dios y tú en la orilla, no. Yo quiero ver y oír y con vuestra ayuda, porque todos estamos para ayudarnos, todos. Que sepáis que hay una parte ciega en nuestro cerebro, eso se lo oía decir una vez a Lola, mi cuñada, y me lo agarré. Hay una parte ciega que todos tenemos, pero desgraciadamente, bueno, no, está muy bien, nos la ven los demás, nos la ven los demás. Así que nos ayudamos los unos a los otros para decirnos las cosas que nos vemos con amor, no con mal dicho, porque entonces el corazón se cierra. Así que ya con esto te dejo. Vida plena, vida plena, vida plena. Para mí una vida plena es a veces, como dice la Biblia, hablad entre vosotros con salmos, con himnos. Mirad, nosotros, Fernando y yo, cuando estamos tomando un café y estamos compartiendo esto, leyendo juntos, hablando, orando, y cuando estamos con hermanos, mira, mejor que una cena, mejor que una fiesta, te lo digo de verdad, de todo corazón. Vida plena, y hemos estado en la presencia del Señor, te sientes tan contento, tan feliz en tu interior. Eso es vida plena. Claro que estoy a favor de las fiestas, porque el pueblo de Israel tenía fiestas, y se divertía. No es que no esté a favor de las fiestas, claro que sí, pero que hay una vida plena que tenemos todos mucho más por descubrir, esa vida plena que nos da Cristo Jesús. Y nada más, que ya me he extendido mucho, no sé si estáis aburridos. Bueno, le doy gracias al Señor por haber podido compartir con vosotros esta palabra. Que se nos pegue en el corazón, Señor, que se nos pegue en el corazón tu palabra. Benji, por favor, vamos a cantar esta que habéis... Dios imposible. No me falta nada. Dios de imposibles, tenemos un Dios de imposibles. Y cuando nos desalentamos, eso es lo que tenemos que creer. Mira, cuando te desalientas, no te dejes como un bucle hundirte, porque el desaliento es normal. Ahora, lo que tú puedes parar es hundirte. Eso lo puedes parar con la ayuda del Señor. Entonces te desalienta, normal. Pero enseguida empieza a recordar la palabra, textos, la palabra de Dios. Por eso, memoriza, lee, escribe, como dice Fernando. Si esto no lo hubiera escrito Moisés, ¿qué sería de nosotros? Gracias, hermanos. Vamos a cantar esta canción y que tengáis un buen fin de semana. No, un buen domingo. Mientras nos preparamos, una cosa que antes no hemos dicho, el material de ayer que nos pasó unas diapositivas Glenda, la psicopedagoga, se lo vamos a compartir a las familias para que esa prevención la tengáis en casa. Y hay una cosa, Félix, y puedo puntuar esto, que decía, lo dijo muchas veces, decía, más vale un día antes que un año después. Eso quiere decir que más vale que tú hables de algo un día antes de que suceda, a que cuando ya ha ocurrido algo, cuando ya ha pasado el suceso, hay que ejecutar ahí la prevención. Ya una prevención no, o sea, si bien lo dice la palabra, prevención es prevenir, es antes de que suceda eso. Y yo creo que con los mandamientos pasa lo mismo. Yo creo que si Dios nos avisa de que no codicies, te lo está diciendo por algo. Si que tienes que amar a tu prójimo, pues eso, si no vas a cometer adulterio antes de buscarte a otro, mira al marido que Dios te ha regalado y piensa en él antes de que vayas a cometer esa falta. Entonces, más vale un día antes que un año después. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. eres adorado,
sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, y tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres ahora, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y Feli, ven. ¿Ya te lo hueles? Como es una chica excelente y siempre lo será,
tenemos a una pastora que ayer cumplió años, como dijo, ay, se ha ido Merche, perdón, unos 15, ¿no? Entonces la iglesia me ha dicho que te queremos hacer un regalito. Y por aquí viene. Así que vamos a cantarle cumpleaños feliz. Que pasen los regalinchis.